Muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más aquí en tu canal de Steven. Yo soy Steven y esta ocasión estaremos comenzando a hablar respecto a una película que estoy esperando con muchas ansias para que se estrene en cines. Estamos hablando de El terror en Silent Hill, Regreso al infierno. Esta es una de las películas que espero con muchas ansias por el hecho de saber si será una muy buena adaptación de un videojuego o simplemente caerá en el hecho de ser otra película que se aleja totalmente de la realidad de lo que es. Pues si estás interesado en ver este video, te agradecería que no olvides dejar aquí un like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que me ayudes con el algoritmo y sigamos subiendo aquí en este canal. Bueno, pues comenzamos. Esta ocasión, como les decía, quiero hablar al respecto de las películas. Hemos visto mucho lo que es adaptaciones de videojuegos en series, ya sea animaciones o live action. En el último punto, más bien el live action, quiero hablar de algunas películas que se han, pues, elevado en su gloria por el hecho de ser una película con una muy buena franquicia o otras que tienen una muy buena franquicia, pero la adaptación al cine no fue muy bien recibida. Quiero verte y decirte eso a ti, las películas de Resident Evil, claramente. Pero pues, no quiero tirarle hate. Pero en sí las películas de Resident Evil en su momento para mí fueron buenas, honestamente, fueron muy buenas. Cuando yo estaba muy chiquillo recuerdo que veía a la protagonista Alice, que es interpretada por Mila Jovovich, que de hecho ella también interpretó la película del Quinto Elemento, si no la has visto. Esta película de Resident Evil, la uno, pues recuerdo que desde el inicio que se muestra que ella está en un laboratorio subterráneo, pues más adelante cuando me tocó jugar los videojuegos, porque con mi caso fue al revés, este, yo primero conocí los videojuegos, perdón, yo conocí primero las películas y en este caso, en el tema de Resident Evil fue primero las películas, luego los videojuegos. Pero cuando ya supe lo que es la realidad de cómo son los juegos y lo que son las películas, me di cuenta que son totalmente distintas y que, por ejemplo, a partir de la cuarta película ya son... para mí no me gustaron todas, pero la 4 en adelante ya son como que X, ya no quisiera verlas. Pero hay muy buenas adaptaciones de películas que se han visto, entre otros. Por ejemplo, algo que me gustaría comentar antes de iniciar con el tema de Silent Hill es que películas que hemos visto que han tenido muy buena adaptación y de hecho han tenido mucha crítica es, por ejemplo, la película de Sonic, que ya hemos hablado aquí en el canal al respecto, tanto en lo que es cuando salió la película de Sonic 3 y dimos lo que es un breve resumen de la de Sonic 1 y 2. Y pues también se han visto, por ejemplo, la película de Five Nights at Freddy o Cinco Noches con Alfredo. Esta película se adaptó muy bien a lo que es su obra originaria, que fue estar encerrado en una habitación y estar vigilando las cámaras para ver si estos maniquíes o animatrónicos técnicamente no estarán nosotros para cazarnos y matarnos. Ese es en sí la esencia del videojuego, es evitar que te maten. Y técnicamente Five Nights at Freddy o Cinco Noches con Alfredo lo logró. Esa película la verdad me gustó mucho. Sin embargo la 2 no me convenció del todo. También hemos visto, tal vez alguien quisiera mencionar, como que me dijera, oye, pero Steven, también existen las películas como animaciones que son muy buenas, por ejemplo, la de Super Mario, también están las de Angry Birds. No te vayas tan lejos, Angry Birds es buena. ¿Cómo sonaría el grito de batalla de Águila Poderosa? ¿Saben? Creo que tengo una idea. Tal vez suena como... Pero vamos a decir que es un juego en el cual, bueno, tampoco quiero decirte que no es la gran cosa Angry Birds, nomás porque es un pájaro que estás tirando con una resortera y está de... no quiero tirarlo de que es un mal juego, es un juego muy entretenido, la verdad. Pero también, sí, pudieron sacar una historia referente a esta película. No, debe ser más como... Y la verdad, fue una muy buena adaptación. De hecho,
A mí me da risa que yo siempre asemejo que yo soy el personaje de Red por las cejas, simplemente. Pero quiero decir que en animaciones, aparte de las películas que les estaba mencionando, hay muchas otras películas que en live action, en animación o simplemente en series han conseguido ser buena adaptación para un videojuego. Pero, como por ejemplo la de Castlevania, me encanta. Pero otras que tal vez nos quedamos con la idea de, ¿serán buena película? ¿Será una buena película simplemente? Por ejemplo, las películas, en este caso de Need for Speed o la de Fórmula 1. Bueno, hay una película live action que me encantó mucho en su momento, fue la de Detective Pikachu. Esa película estuvo muy padre, tuvo la interpretación por Ryan Reynolds, quien hacía de Pikachu. Es el mismo que hace la voz de Deadpool, o en sí Deadpool en inglés. Pues quiero decir que esa película fue lo mejor de lo mejor en su momento y fue para mí tal vez el comienzo para decir, oh, wow, este es el mundo cinematográfico de, pues, de los videojuegos. A excepción de otras películas, como por ejemplo, tal vez en su momento cuando salió, muchos fans de la película de Minecraft estuvieron muy emocionados por el hecho de que, ¿por qué vos es tan calcada como el videojuego? Se parece tanto a los personajes. Posiblemente vayamos a ver una segunda secuela, es lo más probable. Porque estas películas, algunas ya no venden tanto la taquilla por tener una buena adaptación. Es nada más como que entrego una película para mis fans porque sé que va a vender, porque es Minecraft, porque es Super Mario, porque es Five Nights at Freddy o Cinco Noches con Alfredo. Pero, por ejemplo, Silent Hill 2, creo que no todos, la mayor parte de la cultura que no conoce Silent Hill estarán diciendo en el cine. Para los que ya vieron el videojuego, ya lo jugaron, saben cómo va la historia de Silent Hill. Pero los que no, tal vez sí lo miren como, por Dios, ¿qué estará pasando? ¿Por qué el tipo se mira tan depresivo todo el tiempo? ¿Por qué está tan aburrido el ambiente de Silent Hill? Se siente tétrico. ¿Por qué hay tanta niebla? ¿O por qué hay esos maniquíes que están caminando como tipo enfermera? Son muchas preguntas que la gente se va a hacer en ese momento y tal vez los que no son fans de los videojuegos no estén por enterarse de qué son, qué representan en sí, pero los que sí son fans sabrán que todas estas cosas son cosas que están adaptadas del videojuego y en este caso los fans saben qué son. Por ejemplo, sabemos cómo es el final de la película técnicamente jugando el videojuego. Sabemos quién es Mary, quién es María, o qué es lo que había en el auto de James técnicamente bajo información. Pero pues miren, los que no saben, creo que la comunidad de aquí es muy raro que no sepa, y para los que no, pues yo les voy a leer una pequeña sinopsis de esta película para que se enteren. Dice, cuando James recibe una misteriosa carta de su amor perdido, Mary, emprende un viaje hacia Silent Hill, un pueblo que alguna vez conoció y que ahora se ha transformado en una pesadilla envuelta en oscuridad. Mientras busca respuestas, James se enfrenta a criaturas monstruosas y descubre una verdad perturbadora que lo llevará al límite de la cordura. Bueno, aquí tienes una sinopsis de lo que es la película. Honestamente, quiero decir que la película se ve muy bien bajo la adaptación que le dieron en la pantalla. Me gustaría mostrarles unas imágenes, no quisiera ponerles el tráiler al respecto porque estoy seguro que lo más seguro es que me van a poner copyright. Pero bueno, vuelvo con lo mismo. Esta película caerá en la tentación de ser una película nada más por vender, porque tuvo, pues, técnicamente Silent Hill 2 no tuvo mucho que salió el videojuego, el remake. Creo que fue hace un año, fue hace dos. Pero lo que voy es que en base al videojuego, muchos podrían estar tomando en cuenta que no, es que esta película va a ser un éxito porque el juego acaba de salir. Pero, o sea, lo dicen los fans. Pero los que no conocen la obra realmente, tal vez a lo mejor digan, oye, qué aburrido no veo que no haya mucho suspenso. Bueno, tal vez esa es mi opinión antes de ver la película. Conozco el videojuego, sin embargo, la película
tiene todo derecho, honestamente, de querer adaptarla como gusten. Tal vez con algunas cosas del videojuego, pero pueden meterle un poquito más. De alterar algunas cosas como referencia o simplemente modificar algunas cosas porque no embonarían tanto en la historia técnicamente. Tienen todo su derecho, pero la modificación de este tipo de cosas a veces traen repercusiones. Por ejemplo, en sí, en películas han cambiado mucho. Bueno, vamos a decir que en películas han cambiado muchas cosas por adaptación al guión. Y también vamos a decir que eso está bien. Pero en videojuegos, si no te pareces tanto al personaje, date por hecho que los fans te van a tirar hate. ¿Por qué? Vamos a irnos de películas a series, para que entiendas este punto. Para los que han jugado The Last of Us, todos sabrán que Joe, pues Pedro Pascal hace una excelente actuación de The Last of Us. Pero en este caso su co-protagonista no hace la muy buena adaptación. Se me fue el nombre de este personaje. Pero a lo que voy es que... ¿Aguanten? Ellie, ya me acordé. No tuve que investigar, ya me acordé de una. Quien hace a Ellie, de hecho no me sé el nombre de la actriz. No se parecía para nada. No se parecía para nada y creo que la serie en sí tuvo mucho hate. Al puro inicio todos decían que no, sí, que la verdad, The Last of Us es una muy buena obra en el aspecto de que se parece mucho al videojuego, casi técnicamente lo estás jugando, pero cuando botan puntos así, por ejemplo, la apariencia de los personajes, es cuando ya choca bastante con ver la película o ver la serie. Hemos tenido series tanto de Halo, de Last of Us, la serie de Witcher, que honestamente Henry Cavill, a mi opinión, está haciendo un excelente trabajo. Pero quiero referirme a este punto para no alargar tanto el video, que mi duda es si Silent Hill 2 será una muy buena adaptación o simplemente caerá en la desgracia de ser una película que está ahí nada más por vender por su franquicia. Hace poco tuvimos Silent Hill F, una adaptación a una historia oriental, en este caso creo que es bajo la historia en Japón, en los años, no sé qué será. La verdad no estoy muy por enterado. No me ha tocado jugar Silent Hill F del todo, pero sí he visto análisis. Pero a lo que voy, no hace mucho tuvimos Silent Hill F, Silent Hill Remake. Se ha estrenado también la noticia de que va a salir otro Silent Hill, otro proyecto. Y pues quiero pensar que esta película no salió nada más por decir, bueno, tenemos esos proyectos por parte de Konami. Konami es la empresa de los videojuegos de Silent Hill. Tenemos esta película hecha por el director de fulana película, pero sabemos que va a vender porque es Silent Hill. Sí, va a vender tal vez para los fans, pero para el público que no sigue este videojuego, tal vez van a decir, esto es un asco. Esperemos que no. La verdad tengo mucha esperanza que esta película sea buena. Sin embargo, no sé. No quiero caer en la tentación de decir, esta será la mejor película de todas, porque probablemente no lo llegue a ser. Ojalá mis expectativas sean lo contrario, que sean inversas. Yo esperar nada, nada de la película, así como que sea lo peor de lo peor. Cuando llegue al cine y darme cuenta que es lo mejor de lo mejor. Esa es mi opinión en este caso. Y no sé ustedes, pero honestamente, con el hecho de que hagan películas live action, me deja mucho en duda qué quedará para otras películas que están por salir. Más adelante me gustaría hablar al respecto de la película de The Legend of Zelda que estoy por esperar. Bueno, estoy esperando más bien desde que se anunció hasta que salga el 2027. Esa otra película tiene mucha polémica por el hecho de que no será una película animada como la que pasó hace unos años de Super Mario y que tendrá también su secuela que es Super Mario Galaxy. Esa es mi duda, pero Silent Hill y The Legend of Zelda son totalmente dos historias muy distintas. The Legend of Zelda es muy conocido por ser parte de Nintendo y Silent Hill ha tenido sus películas,
pero la verdad no han sido muy buenas entre otras. Pero esta, ¿será buena? ¿Será buena por el hecho de que están imitando o calcando tal cual la historia de Silent Hill 2? ¿O por el hecho de que hace poco salieron los juegos y dijeron, sabemos que van a vender porque salieron estos juegos? Déjamelo este comentario que tengas tú, tu opinión respecto a qué películas son las que te gustan en live action de videojuegos o en animación simplemente. No hay ningún problema. Puedes también incluso mencionarme si te gusta alguna película referente pues ya sea las películas de... creo que he visto que, repito, hay películas de Fórmula 1, también de Need for Speed, entre otras. No dudo que no haya una película de FIFA o algo así, pero... igual, si tienes alguna serie que te guste referente a un videojuego, házmelo saber aquí en los comentarios. Yo estaré con mucho gusto leyéndolo y estaré respondiendo. Pues por mi parte sería todo. Agradezco que se hayan quedado hasta aquí a escuchar a su servidor. No es como que tenga mucho tiempo practicando hablando en cámara. Honestamente, este video creo que lo tengo grabando ya como unas, ¿qué será? 7 o 10 veces porque me estaba equivocando mucho al hablar y a la fecha me estoy equivocando, pero quiero decir que me he expresado totalmente con la confianza de hablar con ustedes porque es como si esta plática fuera como un amigo. Me gusta hablar mucho de temas de videojuegos y es algo que me apasiona aquí en este canal y pues qué más dando mi opinión y saber si alguien tiene el mismo punto o qué opinan al respecto de que pues, si la película será buena o será mala. Pues por mi parte sería todo. Yo soy Steven, aquí en tu canal de Steven. No olvides que estamos viéndonos en un próximo video y pues por acá te dejo lo que es, no sé si aquí o acá, te estaré dejando lo que es el enlace a el capítulo anterior de antes de este video. Estuvimos jugando lo que es Metroid Prime 4 Beyond. Y pues espero que lo estés viendo y por acá o no sé por dónde te estaré dejando lo que es el video del unboxing de la Nintendo Switch 2. Bueno, ya, ahora sí, yo me despido. Gracias y hasta luego.